Buenos días. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 5. Y el versículo número 14. Capítulo 5, versículo número 14. Hoy damos conclusión a lo que es la vida del discípulo y la hemos comparado con la del creyente. Amén. ¿Todos lo tienen? El versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número es de hombres como de mujeres. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Hay tres cosas que el discípulo hace. Tres cosas que el discípulo hace. Ya no vamos a ponerle más énfasis a lo que es la vida del creyente. Ahora vamos a entrar más a lo profundo, lo que es o los deberes de un discípulo, o lo que debemos de ver en un discípulo. Un discípulo identifica las necesidades. Un discípulo tiene una habilidad mucho más, no necesariamente avanzada, sino que se apura más por la necesidad. El discípulo ve que no falte nada. El discípulo ve que todo esté en orden. El discípulo usa los dones que Dios le ha dado. Para poder usar los dones que Dios le ha dado, hay que identificar los dones que uno tiene. ¿Sí? ¿Cuántos creen que tienen dones? Sí, todos debemos alzar la mano ahí. Racinda, alza la mano. Sí, todos tenemos dones. Mire, un don es un regalo que Dios nos ha dado. Y les voy a decir algo. Dios no regresa los regalos. Él no se los vuelve a quitar. Muchos dicen, ay hermano, si no lo usas lo vas a perder. Bueno, ¿será que lo vas a perder porque no lo vas a volver a encontrar? Pero es porque Dios te lo ha quitado. Dios da un regalo y Él lo da permanente. No es porque se lo va a quitar. De que te lo use o no lo use ya es otra cosa. Ahora, digamos que ahora estos tiempos han pasado y todos tuvieron sus regalitos de Navidad o de lo que sea. ¿Cuántos abrieron todos sus regalitos? Bueno, Nehemías no lo abrió porque no le dieron. Pero los que le dieron, ¿cuántos de los que le dieron no lo han abierto todavía? Todos lo hemos abierto. Yo nada más abrí tamales. Pero lo viste, supiste que adentro habían tamales. Lo que no tiene sentido común es que alguien le regale algo o que usted obtenga algo y esté en forma de un regalo y que nunca lo abras. Que te mantengas con la caja así, el chonguito arriba. Este es un regalo. Oh, qué bien. Y hasta ahí llegó. Si no lo abremos, nunca vamos a saber qué es lo que contiene. Y no quiero que vayan a confundir, mis amados hermanos. Los regalos que Dios nos ha dado a nosotros son habilidades, son capacidades. No tiene que ser algo que nosotros tenemos. Es una cosa tener la potencia de llegar a hacer algo o a ser alguien. Dios nos ha dado ese regalo. Y si todavía no hemos llegado a lograr lo que quizás es un sueño, es porque lo hemos mantenido un sueño. No hemos abierto el regalo que Dios nos ha dado verdaderamente. Y quiero que sepan, todos los que hemos llegado hasta este punto,
tenemos dones. ¿De quién es la responsabilidad de abrir los dones? ¿Del pastor? No. De nosotros mismos. Hermanos, de mí no esperen que yo les vaya y les diga, Almita, tú tienes la habilidad de predicarle a los niños, quiero que le predique un día a los niños. No, eso no va a salir de mí. Víctor, tú tienes una voz tremenda, quiero que te prepares y cantes un dúo con tu esposa, que también te... No, Dios le va a poner en su corazón. Si ustedes tienen algo que Dios les ha dado, que tienen que compartir con el pueblo, quiero que sepan algo, es su responsabilidad. Hermano pastor, no sé por qué, pero el Espíritu Santo me dio una palabra y no entiendo por qué. Pues ahí vamos nosotros a hablar. Y ahí vamos nosotros a identificar por qué y qué es lo que el Señor te ha dado para la iglesia. Y ahí vamos entonces nosotros a acomodar el tiempo oportuno para que compartas esa palabra que Dios te ha dado. Aquí no le vamos a poner límite a lo que el Espíritu tenga para cada uno de ustedes. Es muy importante entender eso. Ahora, acuérdense, no tienen que esperar a llegar a vivir una vida supuestamente en sus propios ojos de un discípulo tan... Espérense un momentito. Dios ha usado a muchos en la Biblia y no esperó que fueran perfectos. Y empezó a hablarles, empezó a usarles. En varias ocasiones usó hasta prostitutas para que Dios pudiera manifestar su poder. ¿Sí? Cuidando de los ángeles a los espías. ¿Se acuerdan de esa historia? Los dones que Dios les ha dado es para llenar las necesidades. El creyente espera que otro lo haga. El discípulo lo hace. El discípulo se capacita para darle a Dios el servicio que Él merece. ¿Cómo podemos nosotros capacitarnos? ¿Cómo es la manera de capacitarnos para poder darle a Dios lo que Él merece? ¿Cuál es una de las maneras que lo podemos hacer? Entendiendo su palabra. Antes de entender la palabra, Hay que leerla. hay que leerla. Porque al principio, bueno, a mí, esto me pasó a mí. Al principio yo trataba de leerla y esa fue la parte que a mí me faltaba hace años. Fue la parte de entenderlo tal como Dios quiere que nosotros lo entendamos. Porque hay varias porciones en la Biblia, ¿verdad? Que puede uno, si no tenemos el Espíritu Santo, el que nos ayude a entenderlo, nos vamos a confundir. Por eso es sumamente importante. Al leerlo, nosotros lo leemos con la fe, no con la capacidad. Con la fe, Él nos da la capacidad, la sabiduría. Pero a través de la palabra es que nosotros somos capacitados. Esa es una manera. ¿Cuál es otra manera que podemos nosotros ser capacitados para poder entonces ser el servicio de Dios? ¿Cuál es otra manera? Pedir ayuda al Espíritu Santo. Oración, ¿verdad? Muy importante. Orar, Señor, ¿cómo es? ¿Cuántos le han pedido al Señor, Señor, en qué te pudiera yo servir? Porque es fácil decírselo a otra. Hermano, hermana, aquí estamos para servirle. ¿En qué le podemos servir? Qué bonito se siente cuando uno puede ofrecer sus servicios, pero ¿cuántas veces no se lo hemos preguntado a Dios? Pensando que Él solamente es quien nos sirve. Nosotros también le podemos servir a Él. Y Él nos va a dar la capacidad. Lo único es no tener el miedo de entrar en una área o una época de nuestra vida donde Él, a usarnos a nosotros, empezamos a ponernos tan nerviosos porque pensamos que tenemos que hacerlo bajo nuestras propias fuerzas. No, hermano. Un discípulo reconoce que sus fuerzas vienen de allá arriba. El creyente no, pero un discípulo sí. Buscar información que le conduzca a un servicio más excelente a Dios es sumamente importante. ¿Cómo lo podemos hacer? Buscando a una persona que ya sepamos que por los resultados de su vida pueda darnos un buen consejo.
No necesariamente tiene que ser una persona que no conozcamos. Tengamos mucho cuidado. Que sea una persona que dé testimonio. Que sea una persona que ya haya demostrado frutos de arrepentimientos. Que los esté viviendo y no solamente hablándolo. Es muy importante. El discípulo no necesita de cargos eclesiásticos. Eclesiástico. 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 Ok, perfecto. Así mismo, como lo digo. Repite. Dilo otra vez, una vez más. Eclesiástico. Eclesiástico. There you go. You like that, huh? Ahora llega una parte donde aquí es la iglesia muy afectada con lo siguiente. Se distingue la diferencia entre los dos, un creyente y un discípulo. El creyente murmura. El creyente reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Qué bonito, ¿verdad? Y yo estoy, mis amados hermanos, convencido de todo el tiempo que he estado yo en el Evangelio, que uno de los pecados que más daño hay en la iglesia ha sido el pecado de la murmuración y el chisme. Es triste. Vayamos a Hechos, el capítulo 6. Hechos, el capítulo 6. Así estaba yo, Cintia, la semana pasada. No te habías fijado, ¿verdad? Yo la cubrí bien. Así estaba yo también. Hasta fiebre me dio durante la semana, pero se me fue. También, ya te dio la fiebre. Temblaste de noche. Oh, ahorita te vas a sentir mejor. Así. Hechos, el capítulo 6, versículo 1. Sí, amén. En este pasaje se dice que ya en la iglesia primitiva ya había murmuración de parte de los hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. El versículo 1. En aquellos días, como crecieron en el número de los discípulos, hubo de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Murmuración. Ya me imagino que decían, solo esa iglesia ayudan y a nosotros no. Siempre se ha oído. Es triste. Todavía aún se oyen murmuraciones entre el pueblo y chisme. El discípulo debe de estar comprometido a nunca hablar de nadie, mientras esté de cual se quiera hablar, esté presente. Ahora, si hay algo que hay que decir, amén, digámoslos, pero que esté los hermanos entre sí. ¿Sí? Eso es un discípulo. Un discípulo dice, hermana Austria, vamos a tener que sentarnos a hablar. Ese nuevo peinado que usted tiene, a mí me cae, pero... O es preferible, hermana Alma, ¿no te fijaste cómo se viene peinado la hermana Austria? Ay, Austria. ¿Qué? ¿Sí? ¿Están conmigo? Qué triste. Y te miras bien, Austria. No tiene nada. Es el ejemplo que estoy usando. Y lamentablemente se oye más la murmuración que el venir hacia la persona. Porque eso es algo así suavecito. Pero puede haber cosas que sí verdaderamente nos estén afectando. Y si no lo confrontamos, su vida espiritual va a ser amenazada. Porque uno no va a poder orar igual. Uno no va a poder comunicarse con el Señor de la misma manera.
¿Cómo puede ser posible que al tener esto en su corazón, en su mente, pueda abrir la Escritura y tratar de que el Espíritu le redarguye? ¿Cómo? No se puede. Es imposible. Por eso es importante que al llegar nosotros a ser discípulos, ya vamos entendiendo, es algo mucho más que confianza. Una cosa es tener confianza. Esto es algo mucho más que eso. Es un deber discipulado. Es de ir con su hermano. Confrontemos cuál es la situación. Por eso el corazón del Señor no fue hacer creyentes, sino más discípulos. Veamos lo que dice Mateos, el capítulo 28, 2 versículos, el 19 y el 20. Mateos, el capítulo 28, 19 y 20. Matthew, chapter 28, verse 19 and verse 20. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Amén. Dice, id y haced creyentes. Oh, perdón. ¿Ya pudiéramos nosotros hablar sobre la diferencia? ¿Pudiéramos ir entendiendo cuál es la gran diferencia de lo que es un creyente y un discípulo? ¿Podrá un discípulo ser convencido? No. No. Ya un discípulo viene convertido. Ya un discípulo viene ya decidido, no indeciso. El creyente, sin embargo, lamentablemente, no es así. Capítulo 28 fue lo que dije, ¿verdad? Versículo 19 y el 20. ¿Y quién es el que está hablando aquí? Señor Jesucristo está hablando. Aquí no es enseñanza de discípulo o apóstol, no, es el Señor Jesucristo hablándonos directamente. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles. ¿Sí? Dejándoles saber a todo el mundo, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, la misma enseñanza. Nada que habla sobre, hermano Nemo, quiero que vayas y le compartas a los inconversos tu testimonio. ¿Es bonito? Sí, es bonito. Va a venir el momento cuando sí lo tengas que hacer. Pero es solamente para que pueda haber una relación entre usted y el que le esté hablando. Digamos, por ejemplo, hay experiencias que la hermana Alma quizás haya pasado, que todavía la hermana Blasinda no las ha pasado. Y en una conversación pueda beneficiar la hermana Alma, compartir una experiencia con la hermana Blasinda, para que la hermana Blasinda tome el consejo y no repita quizás el mismo error, si hubo un error, con lo que haya, digamos, hecho nuestra hermana Alma unos cuantos años o lo que sea. ¿Sí me están entendiendo? Esto es sumamente importante. Sumamente importante. Y entre el discipulado, esto es lo que hay que nosotros llegar a hacer. Vamos a ir creciendo juntos. Yo necesito a la hermana Alma, yo necesito al hermano Víctor como ellos me necesitan a mí. Yo necesito a Edison como Edison necesita a la pastora Isabel. La pastora Isabel necesita a Nehemías como Nehemías necesita a Edwin. Edwin necesita a Michael como Michael necesita a la hermana Austria. ¿Me están entendiendo? Fíjense, entre los 12 discípulos, esto es otra parte de la clase que yo sé no vamos a poder llegar a hablarlo, pero es bien bonito entender las 12 características que vienen de cada uno de los discípulos. Uno de ellos dudaba. Sí, uno dudaba. Siendo discípulo, aún así, dudaba. Hubo otro que también tenía otro problemita. No quería que los otros supieran que él andaba con el Señor como maestro. Y son cosas que durante nuestras vidas
Cada una de las 12, nosotros cargamos un poquito de las 12. Y hay que tener mucho cuidado. Irlas identificando para que nosotros podamos ir creciendo en nuestro discipulado. Vayamos ahora a Hechos, el capítulo 5. Cuando un creyente se convierte en discípulo, este fue el que nosotros habíamos leído. El número de discípulos se aumentan en gran manera. Ese fue el que leímos al principio. Sí, capítulo número 5, versículo 14 de Hechos. You got it, nigga? Read it, sí. 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Muy bien. El capítulo 6, versículo 7 del mismo libro. 6:7. Ujú. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el discípulo hace más creyentes para que se conviertan en discípulos. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. Quiero compartir ahora solamente 3 características de un discípulo. 3 características. Y hoy, lamentablemente, pues tenemos que cortar un poco temprano, porque quiero que allá se empiece a las 9:45, ¿verdad? 10:45. Mateos, el capítulo número 3. Mateos capítulo 3. Quiero que vayamos al capítulo número 3, versículo número 8. Las características de un discípulo existen en tipos de frutos. Todo discípulo debe de caracterizar por llevar frutos para el Señor. Capítulo 3, versículo 8 de Mateos nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto significa que delante de todos los hombres yo debo de demostrar que yo soy un verdadero discípulo del Señor y que no existe ninguna duda, porque en Mateos el capítulo 7 déjame ver el versículo. Mateos capítulo 7, versículo número 9. Mateos 7, 9. ¿Están conmigo? ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo te pide pan le darás una piedra? ¿O si le pide un pescado le darás una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quiereis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos
rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Sumamente importante, ¿verdad, hermanos? Entender que la diferencia es que el discípulo demuestra los frutos, el creyente está demostrando algo distinto. El creyente está demostrando o está tratando de imitar a lo que hace un discípulo, mientras el discípulo va viviendo. Mire de nuevo también lo que dice en el capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es y echado al fuego. Si no estamos dando testimonio de que eres un discípulo de Cristo y no estás trayendo almas para Cristo, es muy posible que seamos cortados. Ay, hermano, pero esto está fuerte. El Señor dice que es amor. Sí, nosotros servimos a un Dios de amor, amén. Fíjense bien, si podemos ver desde el principio la pregunta que hicimos, ¿qué son algunas de las cosas que nos hace discípulos? Y hablamos que leer es una de ellas, orar. Fíjense bien, si leemos, después de leer, nos da la cosquilla a estudiar, porque hay cosas muy importantes que sucedieron en la Biblia que ahora se dejan entender muy claro. Por ejemplo, en el principio, ¿por qué es que entre los primeros hermanos hubo un pecado tan fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué era que Caín tuvo que golpear a Abel tanto que le quitó su vida? Un discípulo estudia para tratar de entender qué es lo que Dios nos está tratando de enseñar con esto. ¿Qué les digo, mis amados hermanos? Si en estos tiempos Caín es el que representa al creyente, Abel es el que representa al discípulo. ¿Y qué esperamos nosotros como discípulos? ¿Que nos traten bien? Caín era creyente. Caín creía que lo que él estaba haciendo era lo mejor para Dios. ¿Qué hizo Caín que fue tan diferente que Abel? A ver si se pueden acordar. ¿Cuál fue el altar que preparó Caín diferente como el que preparó Abel? ¿Se acuerdan? Era un altar de frutas que estaba muy bonito y muy oloroso a la vista de él. Ok, Caín era un agricultor, trabajaba las tierras y él cosechó lo más fresco, lo más precioso. ¿A los ojos de quién? Del hombre. Porque él vio que era bonito. Él creyó que para él, si era bonito, para Dios también es bonito. Abel, sin embargo, era pastor de ovejas. ¿Se acuerdan qué fue lo que trajo él al altar? Ayúdenme. Los dos eran sacrificios. Porque Caín tuvo que trabajar en las fields para poder colectar todas estas vegetaciones y frutas y ponerlo en un altar tan bello. Ese es un sacrificio también. Él creyó. Pero el de Abel era un poco distinto. Le trajo las grosuras de la oveja, que es algo, aparte de feo, huele mal. Fíjense. Podía haber sido un poquito más discreto y podía haber dicho, bueno, yo voy a agarrar este animalito y lo voy a preparar y a sazonarlo, bien sazonado,
como hacen los latinos, ¿verdad? Que le ponen mucho sazón, lo ponen en una vara y podía haber hecho hasta una asada. Pero no fue así. Fue aún más allá. La Biblia dice que lo que trajo Abel a un sacrificio fueran los interiores, la grosura del animal. Y en los ojos del hombre, con solamente la imaginación, imagínense, ¿cómo se miraría eso? ¿Cuántos han visto un matadero vivo ahí? ¿Lo han visto? Los que no lo han visto, es feo, triste, mucha sangre, mucha gritería. ¿Ah? Luego de repente, entre minutos, empieza la sangre Se coagula. Y eso llama la atención ¿a qué? Las moscas. Los insectos. Oiga, hermano, pero ¿y en qué instituto fue el Abel? Para estudiar que lo que le llamaba más la atención fueron los interiores de un animal. ¿Cómo pudiera haber tenido Abel ese tipo de entendimiento? ¿Cómo lo hizo? ¿Sabes que el papá le enseñó a los dos? Quiero que entiendan algo. Si el papá era el mismo maestro de los dos, ¿cómo pudo haber sido posible que uno lo entendió de esta manera y el otro lo entendió de esta manera? Creo que ahí no era el problema del papá, de la educación que les haya dado a los dos, sino del corazón de cada persona y del entendimiento. ¿Sabe lo que representa el papá? El pastor. ¿Qué representa Caín y Abel? Las ovejas. Pero las dos no eran ovejas. Abel era oveja, Caín era un cabrito. Es que la Biblia habla de los cabritos y las ovejas, que los dos suenan igual, ¿verdad? Uno es más calmadito que el otro. Se distinguen en su manera de vivir. El cabrito come de todo, la oveja no. Caín, Abel, creyente, discípulo. ¿Qué fue lo que pudo haber hecho la diferencia? Tenían el mismo maestro. Créanme, hermanos, que en la misma iglesia habrán quienes entienden un versículo de una manera y otro de otro. Para algunos un versículo en particular es, ¡ay, qué fuerte! Para otro es, oh, gloria a Dios. You were going to say? Yo pensaría que Abel tenía una relación más cerca a Dios que su hermano. Y por eso él supo lo que él tenía que traer de lo mejor. Y